Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con la unidad 1. La unidad 1 ya, la sesión anterior hablamos un poquito sobre esta parte de las competencias. Veíamos lo que era una competencia y prácticamente lo resumíamos en que la competencia pues implica que el alumno tenga la habilidad, el conocimiento y la actitud para dominar esa área en la que se están especializando, o ese tema, o esa clase, o eso que esté haciendo, ¿no? Entonces, implica que el alumno domine la totalidad de los elementos de algún tema, ¿sí? ¿Y cuáles son esos elementos? Pues los conocemos como saberes. El saber, que es el conocimiento, el saber hacer, que es la habilidad práctica, y el saber ser, que es lo actitudinal, es decir, el tener una buena relación consigo mismo, con mis pares, con mis superiores, con mis subordinados, con los pacientes. Entonces, de ese punto partimos a esta parte de la competencia. Y no basta solos con saber eso, ¿sí? Incluso muchos de ustedes ya lo sabían, nada más que no le habíamos puesto un nombre a esta parte, ¿no? A esta competencia, ¿sí? Una tarea recurrente de ustedes será siempre el estar revisando qué parte les corresponde a ustedes realizar en su propio programa académico, en su programa operativo. Es decir, conocer qué parte me toca trabajar a mí como docente con este alumno que tengo aquí. ¿Para qué? Para no estar inventando, improvisando o haciendo cosas que no corresponden, ¿sí? Entonces, siempre será muy importante. Si yo estoy con residentes de familiar, pues ver qué parte del programa de familiar me toca a mí. Aunque sea una rotación en un consultorio, por ejemplo, me toca una parte de ese programa. Por lo tanto, los alumnos tienen que salir competentes en ciertos temas que me corresponden a mí verlos con ellos, ¿sí? No solamente rotan por rotar, rotan porque siguen un programa operativo, aparte de las clases, aparte de las guardias y todo eso, ¿no? Entonces, siempre será bueno y adecuado el estar revisando qué parte me toca, el conocer el programa operativo, el plan de estudios en el que estoy inmerso. Y bueno, ya conocen ustedes esa parte de las competencias. Yo los invito a que constantemente estén entrando a la plataforma, revisen los contenidos, los lean previo a la clase, para que también traigan a la clase pues dudas, preguntas o algún comentario sobre eso, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca ver ahora, por así decirlo, la parte práctica de la competencia. Es decir, ya adquirimos esa parte de qué es, cómo se integra, cuándo es un alumno competente, cuándo es un alumno incompetente. Ya lo veíamos la clase anterior con los alumnos eruditos, con los hábiles, con los refinados, con los groseros, con los inútiles, todos ellos, ¿no? Entonces, ya vimos esa parte. Ahora, el día de hoy vamos a ver cómo es que ustedes van a construir una competencia, porque esa es la tarea de esta semana. Construir una competencia. Y al principio les diré que a la mayoría se le complica un poco, no porque esté muy complicado o sea muy laborioso, sino porque para la mayoría será la primera vez que puedan hacer y construir una competencia. Por lo tanto, la competencia probablemente va a tener muchísimas áreas de oportunidad, aparte de que veamos el tema aquí. La sabrá. Pero ¿cuál es la ventaja? Pues que este curso es así, este diplomado es así. Ustedes presentan algo, yo lo evalúo y lo retroalimento. Les digo, ¿sabes qué? Pues entiendo qué es lo que quieres hacer con el alumno, entiendo en qué tienen que ser competentes, pero le vamos a cambiar esto, le vamos a poner esto para acá, entonces, ¿qué te parece si la estructuramos de esta forma? Y ya algunos dicen, ah, me parece bien, lo dejamos así. U otros dicen, oye, como que perdió el sentido de lo que realmente quiero hacer, entonces nos regresamos y lo volvemos a hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si su primera vez que hacen competencias estructurándolas se les hace complicado, difícil, pues es normal.
pero les digo yo, háganla, estructúrenla, súbanla y recibirán una retroalimentación y verán cómo el simplemente, el modificar un poquito la sintaxis, el mover algunos elementos, se podrá construir y lo podrán hacer. Entonces, eso es lo que veremos el día de hoy, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, algún comentario que tengan algunos de ustedes antes de comenzar con esta construcción de la competencia? En cualquier momento pueden levantar la mano si no están entendiendo, si no queda claro, pues para que también lo resolvamos pronto. Casi nunca hay dudas durante la sesión, ¿no? Es cuando ya me siento en mi casa a hacer la tarea, cuando a ver qué había dicho el profesor o cómo era esta parte, ya no me acuerdo. La ventaja es que está grabado todo, ¿no? Entonces, si en alguna parte de la competencia durante este fin de semana se les complica, pueden ir a ver la clase otra vez o la parte de la clase que involucra esa parte. Ya están las dos sesiones que hemos tenido en el canal de YouTube y se los voy a pasar de una vez porque a veces se pierde en, en las conversaciones, entonces se les pierde y no se acuerdan que ahí está el canal de YouTube donde pueden entrar a ver todo esto. Entonces los voy a mandar de una vez antes de que se me pase para que lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp y cuando tengan alguna duda, pues vayan y revisen eso, ¿no? Ahí quedó. Bien. Me regreso. Aquí estamos. Ok, déjenme lo hago más grande. Este manual viene en su plataforma. Lo pueden descargar completamente, lo pueden ver las veces que quieran. Y ya veíamos inicialmente esta parte, ¿no? La competencia, ¿qué es? Esa capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción, ese dominio de todos los elementos, de todos los saberes, el conceptual, el procedimental, el actitudinal. Y ahora sí, aterrizamos en que un alumno competente, pues será el que domine todas estas partes del tema. Ahora sí, les presento la estructura de una competencia. Todos los programas académicos, planes de estudios, programas operativos, planeaciones didácticas, todo tiene una competencia, porque es el modelo en el cual está basado el IMSS, en el cual basa sus programas educativos, en la educación por competencias. Por lo tanto, todos tendrán una competencia. Y por lo tanto, todos los programas operativos, todas las unidades, todos los módulos tendrían que tener un producto para entregar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alumno me tiene que demostrar cómo es que es competente, ¿sí? Entonces, la competencia es venir a demostrarme a mí como profesor o al que esté encargado del proceso educativo que el alumno realmente sabe. Es decir, con un examen a lo mejor me dices, ok, sí sabes, pero ahora demuéstramelo, ¿sí? Aplica ese conocimiento y ten la actitud para poder lograrlo, para poder hacerlo mejor, ¿no? Entonces, no solamente es sacar 10, sacar 9 en los exámenes, no solamente es hacer una buena cirugía o un buen procedimiento, no solamente es llevarte bien con los demás, no, son las tres cosas, ¿sí? ¿Sabes de diabetes? Ok, demuéstrame que eres competente en diabetes. ¿Cómo? Pues con conocimiento, con habilidad y con actitud. Entonces, ¿cómo lo hacemos práctico esto? Con esta competencia, construyéndolas. Y ahorita vamos a construir una competencia para que ustedes se den cuenta que no es tan complicado, pero es cuestión de irle estructurando los elementos bien. Esa es la estructura. La estructura se compone de 4 partes. Un verbo, un objeto conceptual, una finalidad y una condición de referencia, ¿sí? Al inicio, cuando leemos estas partes, pues no entendemos ni qué es esto, ¿sí? ¿Qué es una condición de referencia? ¿Qué es un objeto conceptual? ¿Sí? A lo mejor lo que sí entienden bien es la finalidad y el verbo, ¿sí?
Entonces, ok, tiene que tener un verbo y tiene que tener una finalidad. Pero, ¿qué es esto de objeto conceptual y qué es esto de condición de referencia? Bien, iremos desglosándolos cada uno, ¿sí? El verbo, como ustedes lo conocen, el verbo representa una acción. Y esa acción va relacionada con lo que intenta lograr o conseguir el alumno, ¿sí? No será lo mismo una competencia para un alumno, a un interno, por ejemplo, que a una competencia para un alumno que esté haciendo cirugía bariátrica, por ejemplo. No será lo mismo la competencia del médico familiar contra la competencia del cirujano cardiovascular pediátrico, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus áreas de competencia y mientras más subamos el nivel, mientras más profundo sea la competencia que tiene que adquirir el alumno, pues más profundo tendrá que ser el verbo, ¿sí? Muchos verbos se pueden parecer, pero no son iguales, por eso son distintos, ¿sí? Y para comprender eso, ustedes tienen que entender que existen taxonomías. La taxonomía nos habla de la estructura interna de un verbo, qué tan profundo es y a qué se refiere en esencia ese verbo, ¿sí? Tenemos varias taxonomías que intentan explicar eso. La más conocida de todas es la taxonomía de Bloom. Bloom es un autor que clasificó los verbos en 6 niveles, que son los que ustedes ven aquí. Y esos niveles van desde el más básico, que es conocer algo, hasta lo más complejo, que es evaluar algo. Entonces, para Bloom se dividió en esas 6 categorías y vamos desde conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Dentro de esas categorías hay múltiples verbos que ustedes pueden utilizar, ¿sí? ¿Cuál verbo van a utilizar? Pues depende de qué competencia tiene que adquirir el alumno. Si, por ejemplo, ustedes quieren que nada más el alumno conozca los huesos del cuerpo humano, pues probablemente no necesite un nivel muy profundo, porque solamente es memorizar, es aprenderse los huesos. Entonces yo me quedaré en un nivel 1, por ejemplo, nada más conocerlos. Pero si yo tengo que aprender la función o comprender la función que tiene cada uno de los huesos, pues ya no solamente tengo que conocerlos, ahora tengo que comprender cuál es la función de ellos y conocerlos también. Entonces, iré subiendo de nivel según la competencia que tenga que adquirir el alumno. Y al último, una competencia que todos nosotros, la mayoría del área de la salud tiene, es el diagnóstico. Diagnóstico de enfermedades, diagnóstico nutricional, diagnóstico familiar, diagnóstico enfermero, etcétera. El hacer un diagnóstico y el verbo diagnosticar es uno de los más profundos, porque ¿qué necesito yo para poder hacer un diagnóstico? Pues necesito conocer cosas, comprender cosas, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar y emitir un diagnóstico, ¿sí? Por eso el verbo diagnosticar es un verbo muy profundo, es un verbo nivel 6. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es lo que quiero yo que mi alumno sea competente? ¿Quiero que solamente conozca? ¿Quiero que aplique algo? ¿Quiero que sintetice? ¿Quiero que evalúe, diagnostique o trate pacientes? Entonces, depende de la competencia, es el verbo que yo tendré que elegir para mi sesión, ¿sí? Este verbo tiene que ser solamente un verbo en toda la competencia, en toda la estructura, porque de repente ponen 2 o 3 verbos tratando de meterle más información y eso solamente complica la estructura, porque ya no sé si quiere conocer, ya no sé si quiere conocer y analizar, o conocer y analizar y tratar o diagnosticar, se pierde la esencia. Por eso tiene que ser un solo verbo.
ese verbo tiene que estar en tiempo presente, ¿sí? Presente, es decir, hoy. ¿Por qué? Porque en este momento o en ese momento el alumno tiene que demostrar que es competente. Es decir, diagnostica, conoce, identifica, clasifica en ese momento el alumno, ¿sí? Entonces, por eso tiene que estar en verbo presente. Los objetivos que veremos en un momento determinado, esos van en infinitivo, los objetivos, porque esos son algo que en su momento lo voy a hacer, ¿sí? Lo lograremos más adelante. La competencia no, la competencia es ahorita, en tiempo presente. El alumno diagnostica, identifica, clasifica, evalúa en este momento, ¿sí? Por eso tiene que ser en presente. Y en caso de haber dos verbos, puede ser que haya dos verbos porque la estructura no me permitió utilizar otro conector en la estructura, pues el segundo verbo no debe estar en tiempo presente, pudiera estar en infinitivo, ¿sí? En otro tiempo, para que se comprenda bien qué es lo que quiero lograr, ¿sí? Lo veremos con unos ejemplos más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una competencia. ¿Sí? Dice aquí, identifica los trayectos venosos con mejor calibre, según las recomendaciones de la guía de práctica clínica, para realizar un acceso más seguro al sistema circulatorio que permita administrar medicamentos en pacientes en estado crítico en la UCI. ¿Cuál es el ejemplo incorrecto aquí? Pues que tengo varios verbos, ¿sí? Tengo el verbo identifica, tengo el verbo realizar y tengo el verbo administrar. Entonces, cuando yo leo esto, ya pierdo yo en qué tiene que ser competente el alumno, ¿sí? A ver, ¿solamente tiene que identificar los trayectos? ¿O tiene que realizar el acceso? ¿O tiene que administrar el medicamento? Ya no sé a dónde quiere llegar realmente esa clase. Porque si yo quiero llegar a administrar el medicamento, pues el administrarlo quiere decir que identifico el trayecto venoso, que realizo el acceso y que administro el medicamento. Entonces no tendría por qué poner el verbo identificar y el verbo realizar. Yo tendría que poner administra los medicamentos, ¿sí? Se sobreentiende que para poder administrarlos, yo tendré que hacer la venopunción, identificar los trayectos venosos, etcétera. Pero ahí ya yo no sé a dónde quieren llevar ustedes al alumno. Si realmente nada más esa clase es de identificar los trayectos venosos, estaría muy bien quedarnos con identifica. Pero si esa clase es práctica y tienen que realizar el acceso, entonces ya no tendría que poner identificar ni administrar, porque solamente estoy haciendo la venopunción. Y si quiero administrar, pues se sobreentendería que tengo que tener un acceso venoso y tengo que identificar los trayectos para eso. Entonces se empieza a perder el sentido de la competencia. Por eso mientras más sencilla sea, pues es mejor, ¿sí? Por ejemplo, abajo, la que está abajo es un poco mejor que la anterior. Aquí dice, identifica los trayectos venosos con mejor calibre según las recomendaciones de la GPC para un acceso más seguro al sistema circulatorio. Ahí ya no estoy diciendo que lo voy a hacer, que voy a realizar algo, solamente que lo voy a identificar porque esa será una buena forma de accesar al sistema circulatorio que permita la administración de medicamentos en pacientes con estado crítico. Entonces, todo lo demás se vuelve una finalidad de la competencia, no se vuelve una acción que tengo que realizar. Entonces, ¿a qué voy? Un solo verbo en tiempo presente. Y a veces, si no puedo unir las ideas correctamente, pues puedo utilizar otro verbo, pero conjugado. Por ejemplo, administrar, aquí en la parte de abajo lo pongo como administración y ya no entra como un verbo como tal, ¿sí? Ya entra como una acción que estoy haciendo, pero secundaria a esa identificación de los trayectos venosos. Entonces, mantenernos en esa premisa. Un solo verbo en tiempo presente, ¿sí? Eso es lo primero. Ahora, en su
en su plataforma viene este material y ahí viene esta taxonomía, esta es la taxonomía de Bloom. Aquí vienen todos los verbos que ustedes pueden utilizar según el nivel al que quieran llevar al alumno, ¿sí? Si nada más quieren que conozca, ahí están todos los verbos de la columna de conocer. Si ustedes quieren que evalúe algo, ahí están todos los verbos de la parte de evaluación. Ustedes tendrán que ir a elegir un verbo de todos estos, ¿sí? Dependiendo de la competencia y dependiendo del nivel al que quieran llegar con el alumno. Se van a encontrar con un problema. Muchos verbos no pertenecen a una sola categoría, a un solo nivel. Y se los marco yo aquí algunos en rojo. Por ejemplo, deducir, determinar, pertenecen a varios niveles. Para fines prácticos del diplomado, nos guiaremos en el nivel más alto que tenga el verbo. Es decir, si el verbo está en el nivel 4 y 5, lo tomaremos como un nivel 5. Y si está en el nivel 2, 4 y 6, será nivel 6, ¿sí? Para que ustedes lo tomen en cuenta en ese sentido. No quiere decir que no lo pueden utilizar en el nivel 2 o en un nivel 3, ¿sí? Ya yo, al momento de revisar, evaluar las competencias, pues les diré, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor es un verbo que se encuentra en varios niveles, pero entiendo que puede ser para un nivel bajo o para un nivel alto, ¿sí? Entonces, lo iremos detallando individualmente con cada uno de ustedes. Aquí sería elegir uno y elegirlo de la forma más adecuada para que realmente exprese lo que ustedes quieren lograr con el alumno, ¿sí? Bien, este es un ejemplo que me gusta darles sobre la selección de ese verbo, que es muy importante. Por ejemplo, quiero que mi alumno recuerde los huesos del cuerpo. Bueno, pues me voy a quedar en un nivel 1, que es recordar, y puedo utilizar ese verbo, recordar, conocer, identificar, ¿sí? O reconocer también. Ahora no solamente quiero que recuerde los huesos, quiero que los clasifique, que sepa para qué, cuál es la función de cada uno. Ah, bueno, ya no solamente tengo que recordarlos, ahora tengo que clasificar su función. Y clasificar se encuentra en el nivel 2 o en el nivel 3. Entonces, lo utilizo yo el verbo clasificar. Y si yo clasifico los huesos, pues se entiende que para clasificarlos, pues tengo que saberlos, tengo que conocerlos, ¿sí? Entonces, por eso llego al nivel 2 o al nivel 3. Ahora, no solamente quiero que los clasifique, quiero que los ordene según su tamaño, según su función o lo que yo quiera, que los ordene. Ok, ordenar se encuentra en el nivel 4. Y para poder ordenarlos, tengo que clasificarlos también y tengo que conocerlos. Entonces, es un nivel más alto, estamos en nivel 4. Ahora, no solamente quiero que los conozca, sepa su función, los ordene, ahora quiero que establezca la función que tienen según su tamaño, según la relación que tienen en el cuerpo. ¿Ok? Establecer está en el nivel 5. Entonces ya subí un poquito más. Establecer la relación entre su tamaño y la función que desarrollan en el cuerpo. Entonces, establecer se encuentra en el nivel 5. Utilizaré ese verbo. Y ahora no solo quiero que haga todo eso, ahora quiero que diagnostique una enfermedad ósea, ¿sí? Entonces, diagnosticar está en el nivel 6 y es a lo más alto que puedo aspirar. Entonces, si yo quiero que diagnostique una enfermedad de los huesos, pues ¿qué tengo que saber? Tengo que conocer los huesos, tengo que saber su función, tengo que saber dónde se encuentran, tengo que saber la relación que tienen en la anatomía, en la fisiología, y pues obviamente tengo que saber la enfermedad como tal que quiero diagnosticar. Entonces, si se fijan, vamos subiendo de nivel según lo que yo quiero y me marca mi programa que tiene que conocer el alumno, ¿sí? Entonces, es para nada más darles un ejemplo de esta parte. Entonces, primera parte de la competencia, verbo. Elegir un verbo según la taxonomía de Bloom. El verbo tiene que estar en presente y tiene que ser un solo verbo,
¿sí? Y elegirlo con base a lo que yo quiero que mi alumno logre. Bien, esa es la primera parte. ¿Alguna duda sobre la parte del verbo? ¿Alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro ahorita que, que les comenté? Bien, seguimos. Paso 2, segunda parte de la estructura. Objeto conceptual. El objeto conceptual se refiere a la pregunta ¿qué? O el qué, ¿sí? Para poder describir el objeto conceptual, yo lo puedo tomar como un sinónimo de el contenido que yo voy a ver en mi clase, ¿sí? Y para poder hacerlo, yo tendré que preguntarme esa pregunta que ustedes ven en verde, ¿sí? Aquí dice el qué, ¿sí? Si yo elegí, por ejemplo, como verbo conoce o reconoce o describe, o el verbo que ustedes hayan elegido, ¿qué describe? ¿Qué reconoce? ¿Qué diagnostica? ¿Qué evalúa? ¿Sí? Es lo que yo me tengo que preguntar, ¿sí? Entonces, aquí viene un ejemplo que utilizaron el verbo aplica. Lo voy a hacer más grande, ¿sí? Aplica, ¿ok? ¿Qué aplica? Aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. ¿Sí? Es un verbo muy enfocado a terapia familiar, por eso lo van a ver de esa forma. Pero responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué aplica? ¿Sí? Pues aplica técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. ¿Qué reconoce? Las principales estructuras de los huesos del cuerpo humano, por ejemplo. ¿Sí? Es el contenido, lo que voy a ver yo. Y responde a la pregunta, ¿el qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y va relacionado al verbo, en este caso, que aplica pues, técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. Es el contenido que voy a ver, es lo principal. ¿Sí? Si el tema es diabetes, pues, ¿qué es lo que voy a ver yo de diabetes? Si el tema es colocación de un catéter, pues, ¿qué voy a ver en esa sesión? El contenido. Bien. Tercera parte de la competencia, finalidad. ¿Sí? Y aquí se responde la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Entonces, aquí yo me tendría que responder, siguiendo el mismo ejemplo anterior, ¿para qué aplica técnicas de resolución en conflictos en materia familiar? ¿Para qué reconoce los huesos del cuerpo humano? ¿Para qué realiza la venopunción en la arteria, en la vena humeral? ¿Sí? ¿Para qué? Es la finalidad. ¿Por qué yo tengo que hacer esta parte de acá? ¿Sí? Y aquí, ¿qué nos dice el ejemplo? Dice, la pregunta sería, ¿para qué aplica técnicas de resolución de conflictos? Bueno, para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida en el país. Está muy ambiciosa, ¿no? Esa competencia está muy amplia, pero así la ponen, ¿no? Como ejemplo. ¿Para qué aplica técnicas de resolución? ¿Para qué conoce los huesos del cuerpo humano? ¿Para qué realiza la venopunción? ¿Sí? Esa es mi respuesta. ¿Para qué mi alumno tiene que hacerlo? ¿Sí? Y en este caso es, y la llamamos así la estructura, ¿no? Aplica técnicas de resolución en conflictos en materia familiar para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida del paciente o de la familia, ¿no? Bien, esa es la tercera parte. Cuarta parte, condición de referencia. La condición de referencia se refiere a tres cosas, ¿sí? Un lugar o un contexto, una referencia bibliográfica, como una guía, una norma oficial o una normativa del IMSS, o una actitud ética o profesional, ¿sí? Es la referencia, el contexto en el cual estoy plasmando mi competencia. Si continuamos con el ejemplo anterior, dice aquí, participando como mediador y conciliador en problemas familiares.
Entonces, esto de aquí aplica como una actitud ética o profesional. Entonces, es una condición de referencia. Si yo pongo aquí, por ejemplo, en la consulta externa de medicina familiar, aplica como una condición de referencia porque estoy diciendo un lugar o un contexto. Si yo digo aquí, a través de lo que dice la guía de práctica clínica de esta enfermedad o a través de la normativa IMSS sobre este aspecto, bueno, estoy aplicando una referencia que será una guía, una norma o una normativa IMSS y por lo tanto también será una condición de referencia. Esta última parte a veces es la que se complican más porque a veces no se entiende bien y cómo lo tenemos que entender como un complemento de lo anterior, como la forma de darle el sentido de el lugar, el contexto, la actitud o una referencia bibliográfica, ¿sí? Entonces, esa parte a veces se nos complica mucho. Y a veces es tan sencillo como ponerle en el servicio de urgencias o en el servicio de medicina interna o según la guía de práctica clínica o participando como mediador en el asunto familiar, ¿sí? Puede ser mucho, pero principalmente son tres cosas: un lugar, una referencia o una actitud que tengamos, ¿sí? Entonces, esa es la estructura de una competencia, se compone de esas cuatro partes y ahora se las separo de esta forma, a través de colores, ¿sí? Permíteme un momentito. Bien. Color amarillo, verbo, aplica. Está en tiempo presente, es adecuado. Segunda parte, objeto conceptual, color verde. ¿Qué aplica? Técnicas de resolución de conflictos en materia familiar. Bien. Tercera parte, finalidad. ¿Para qué aplica técnicas de resolución de conflictos? Pues para propiciar cambios y mejorar la calidad de vida del paciente. Cuarto, condición de referencia, color rosa, ¿sí? Lugar, contexto, actitud o referencia. Participando como mediador y conciliador en problemas familiares es una actitud profesional. Entonces, es un complemento y está adecuado, ¿sí? Ese es un ejemplo. A lo mejor el ejemplo no es muy familiar para muchos de ustedes, pero aquí pueden ver otro que es un poquito más familiar, ¿sí? Vamos a ver este. ¿Sí? Tenemos aquí, y vamos a irnos por partes, ¿no? Incluso aquí abajo está la estructura de la competencia. Reconoce las principales estructuras anatómicas del sistema circulatorio según su tipo y localización para la identificación correcta del sitio de acceso venoso en su práctica diaria como profesional de la salud responsable de estos procedimientos, ¿sí? Entonces, reconoce, verbo, tiempo presente, ¿sí? Ahí ya cumplí la primera parte. ¿Qué reconoce? Pues las principales estructuras anatómicas del sistema circulatorio según su tipo y localización. Ahí cumplo con el objeto conceptual, es decir, el contenido. ¿Qué estoy reconociendo? ¿Para qué reconoce esas estructuras anatómicas? Pues para la identificación correcta del sitio para el acceso venoso. Esa es la finalidad, ¿sí? Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Y cuál es la condición de referencia? Recuerden, lugar, actitud o referencia bibliográfica. En su práctica diaria como profesional de la salud responsable de estos procedimientos. Es una actitud, ¿sí? Actitud profesional. Es un complemento de lo de arriba. Entonces, yo que les estoy dando la clase ahorita a los alumnos, en este caso está enfocado a un taller de venopunción, obviamente para poder, y de pasantes de enfermería,
Para poder que un pasante de enfermería logre hacer la técnica correcta de venopunción, pues tiene primero que reconocer las estructuras anatómicas. Entonces, esto vendrá siendo la primera clase de ese taller. Y la competencia que tienen que salir los alumnos de esa clase es que al terminar esa clase, el alumno reconoce las estructuras anatómicas del sistema circulatorio según su tipo y localización para la identificación correcta del sitio de acceso en su práctica diaria como profesional de la salud, como responsable de esos procedimientos, ¿sí? Entonces, de esa primera sesión que voy a tener con mi alumno, la primera de varias, tendrá que salir competente en esto, ¿sí? Él sale de esa sesión siendo capaz de reconocer esas estructuras anatómicas para localizarlas, porque es algo que le va a tocar hacer más adelante, ¿sí? Entonces, esa es la forma en cómo nosotros podemos estructurar la competencia. Para eso tienen que pensar ustedes en el tema que ya les dije. Un tema que ustedes ya den constantemente o que se enfrenten a él constantemente. Diabetes, hipertensión, lo que ustedes quieran, ¿sí? Incluso pueden ir más allá y elegir un subtema, neuropatía diabética, venopunción en miembro superior, tratamiento de la hipertensión arterial, ¿sí? Algo muy específico. Y a partir de ahí preguntarse, o sea, ya tengo el tema, ahora preguntarme, ¿en qué tiene que ser competente mi alumno al momento de salir de este tema? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empiezo a construir yo la competencia. Viene otra por aquí. Vamos a construir una para que se den cuenta de que no es tan complicado, ¿sí? Déjenme, abro aquí una nueva diapositiva. Les voy a dar un ejemplo. A mí me gusta mucho la investigación, ¿sí? Y ahorita les estoy dando a los residentes un taller sobre el cómo construir o cómo crear un cartel científico, ¿sí? Es decir, toda esa investigación que ellos ya tienen, poder sintetizar todo y ponerlo en un cartel para que puedan irlo a presentar a congresos, a lo que ellos quieran, ¿sí? Entonces, yo tengo que decirme a mí mismo, ¿sí? En qué tienen que ser competentes los residentes al momento de salir de mi taller, ¿sí? Entonces, se me ocurre ahorita, ¿sí? Entonces, si el taller es sobre carteles científicos, pues a mí me gustaría que salieran de mi taller, pues diseñando carteles, construyendo carteles, creando carteles. Entonces, yo puedo utilizar el verbo diseña, ¿sí? Diseña. Ahí tengo yo. Ahora, seguimos. Ya tengo la primera parte, ¿no? Y diseña, tendré que buscar más o menos en qué nivel taxonómico está de los verbos, pues para saber si es adecuado, ¿no? Diseña. También puede ser construye o elabora, ¿sí? Pero a mí me gusta en este momento diseña. Entonces lo dejamos así. Diseña. Ahora, ¿qué diseña el alumno? Pues diseña un cartel científico según las reglas IMRD, ¿sí? Ahorita les explico bien de qué se trata eso. Ya tengo la segunda parte. Entonces, verbo, diseña. Objeto conceptual, ¿qué diseña? Un cartel científico según las reglas IMRD. Las reglas IMRD son siglas. Introducción, material y métodos, resultados y discusión. Esos 4 elementos tienen que tener un cartel según las reglas de ese documento, ¿sí? Entonces aquí tengo ya, diseña un cartel científico según las reglas IMRD. Entonces ya tengo las dos partes. Se los voy a separar por colores para que ustedes lo vayan identificando mejor. Entonces lo ponemos de color verde. Ahora, ¿qué sigue? La finalidad. ¿Para qué diseña
un cartel científico según las reglas IMRD. ¿Para qué quiero que lo diseñen? Bueno, pues puedo poner yo para la difusión de los resultados de una investigación en un congreso internacional. ¿Sí? Pues ahí tengo la tercera parte, que es la finalidad. ¿Para qué quiero yo que mis alumnos diseñen un cartel científico según esas reglas? Pues para la difusión de los resultados de una investigación en un congreso internacional. ¿Sí? Entonces, se los marco la tercera parte en color azul. ¿Sí? Y aquí lo que me falta nada más es el objeto, la condición de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la condición de referencia? Aquí tengo que poner un lugar, una actitud o una referencia bibliográfica. ¿Sí? Entonces, mi condición de referencia, en este caso, podría ser se trabó un poquito, a ver, no me escriben. Vamos a esperar un poquito para que se destrabe. Hasta aquí, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de estos elementos que llevamos hasta ahorita? A mí sí me gustaría participar, decirte mi competencia, a ver si pueden tener cambios o algo. Adelante. Por ejemplo, yo rediseñé en mis internos una competencia que dice completar las técnicas de anamnesis y exploración física en la evaluación de los pacientes del primer nivel de atención participando en la consulta externa. Ok, se entiende la finalidad de la Competencia. competencia. Ajá. Tenemos que la estructura nada más, entonces podría ser, por ejemplo, realiza sí, realiza la anamnesis. O sea, porque se supone que el interno ya viene preparado en la escuela, entonces llega aquí y vamos a complementar esas técnicas que tiene del interrogatorio, de la exploración, para que pueda identificar oportunamente, o sea, el diagnóstico, el manejo y todo. Entonces, no sé, como que me revuelve, digo, no sé, ¿qué me puedes ayudar ahí? Lo que le puedo decir es que se entiende la competencia que quiere lograr con el alumno, se entiende perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es darle una estructura para que en el proceso educativo pase esa parte, ¿no? Se entienda un poquito mejor. Eso que me dijo ahorita, lo puede poner en la tarea. Perfecto, es lo que sé, ok. Ajá, y se retroalimentará con los elementos de quitar, poner y mejorar. ¿Sí? Ya está, eso es lo que quería. Muchas gracias. Se entiende bien. ¿Sí? Gracias. Vale. Bien. Doctor. Mande. Yo también tengo, tengo una duda. Mi competencia también ya la desarrollé, pero me salieron dos. O bueno, de ese punto como que pudieran ser dos. La primera opción es identificar causas de negativa familiar para donación, para corregir y propiciar un cambio, para aumentar el número de donaciones cadavéricas en el HGZ número 3. Esa puede ser una usando un solo verbo, pero la otra opción que tengo sería identificar y analizar, pero el segundo verbo dice que no debe de estar, pues, no sé, en presente. Le digo porque me late la segunda opción en el sentido de que mi finalidad dice corregir y propiciar. Entonces, para eso tengo que realmente ver cuáles son las causas, identificando
y analizándolas. ¿Es Sí. posible? La realidad ahí nos tendríamos que quedar con uno y con ese que se debe quedar debe ser el más profundo, que en este caso se analiza, ¿sí? Porque para analizarlas yo tengo que identificarlas previamente. Ok. Entonces, si usted se va a analiza, que anda como en el nivel 4. 3, 4, 4. ¿sí? Entonces, si los quiere llevar a ese nivel, pues es obvio que los demás niveles ya los tienen, ¿sí? En el sentido Ok. de que si no los tienen, usted tiene que ver la forma de que para lograr esa competencia, durante sus sesiones, tenga que tener eso previo. Identificar, reconocer, conocer las causas, ¿no? ¿Sí? O igual Pero para quienes van dirigido, ¿no? Por también, ejemplo, identificar, enseñarle a los internos que son la red de apoyo que identifiquen, pero para cuerpo de gobierno, el de analizar, sí, sí. por así Pero decirlo. también puede llevar a los alumnos a analizar, no hay ningún problema. Okay. Eh, eh, es a donde lo quiera, que quiere, cuál es lo último que quiere lograr con ellos. Que solamente identifiquen y analicen, o a lo mejor no solo analizar, sino irse más allá del análisis, puede ser. ¿Sí? Evalúen las causas de negativas, por ejemplo. Ya más allá. Pero dice, bueno, vamos comenzando. Creo que también acaban de llegar pasantes por ahí de donación. Entonces, pues vamos poco a poco, ¿sí? A lo mejor para el diplomado puede ser identificar sin ningún problema y cumple con el requisito, pero si lo quiere llevar más allá, a analizar, a evaluar, a sintetizar, no hay ningún problema. Okay. Gracias. ¿Sí? Entonces, yo le recomendaría que se quedara con analiza. Okay. Bien, entonces, fíjense que ya estaba viendo aquí y esto de aquí lo voy a pasar para acá. Para que la competencia no se alargue más. Bien, entonces, diseña un cartel científico para la difusión de los resultados de una investigación en un congreso internacional de acuerdo a las reglas IMRD. Entonces, si se fijan, con eso último ya cumplí con la condición de referencia que es un lugar, en este caso no es un lugar, una referencia bibliográfica que ahí está, o una actitud. En este caso no la incluimos, ¿no? Pero incluimos la referencia bibliográfica en este caso, entonces cumplimos con esto. Ahora, ya la tengo así muy bonita, ¿sí? Ya la construí. Ahora me tengo que fijar, que es el siguiente paso, para saber si realmente está completa mi competencia, si la competencia incluye los 3 saberes, ¿sí? Es decir, conocimiento, habilidad y actitud. Entonces, si yo la reviso, esta competencia, puedo decir que el conocimiento ahí está, ¿sí? Porque tengo que conocer las reglas IMRD, tengo que conocer los resultados de la investigación, tengo que conocer lo que es un cartel científico. La habilidad, ¿sí? La práctica, ahí está también, porque está inmersa, porque lo va a diseñar, lo va a tener que hacer, ¿sí? Entonces va a tener que saber manejar el Word, el Excel, el PowerPoint, ¿sí? Entonces hay habilidad también. Pero habrá actitud en esta competencia. Mara, ¿habrá actitud o se puede ver si hay en alguna parte alguna actitud para los alumnos? Creo que no. No, ¿verdad? No menciona. No. Entonces, si mi competencia no abarca los 3 saberes, no es una competencia, ¿sí? Entonces, tienen que tener los 3 saberes. ¿Cómo lo corrijo aquí? Pues yo puedo poner aquí, a través
del trabajo colaborativo con sus pares. Entonces, ¿qué hice aquí? Pues agregué la parte de lo actitudinal. ¿Cómo? Pues para diseñar ese cartel científico tendrá que hacerlo de acuerdo a las reglas IMRD y a su vez con el trabajo colaborativo con sus compañeros. Es decir, probablemente los ponga a trabajar en equipo para hacer el diseño del cartel. Y para poder trabajar en equipo, pues involucrará las actitudes de los compañeros, involucrará el trabajo en equipo colaborativo e involucra lo social, tanto con el alumno, con el profesor. Entonces, ahí tengo yo mi competencia con los 4 elementos, un solo verbo, cumplo con la estructura y aparte tiene el saber del conocimiento, la habilidad y la actitud. Pues este es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan para la tarea de este fin de semana. El construirla, el ver si cumple con los elementos y una vez que cumpla con los elementos, ver si cumple con los 3 saberes que tiene que tener. ¿Sí? Si en algún lado de la competencia se empiezan a complicar, escríbanla, aunque sea mucho. Su idea, plásmenla directamente en el Word o en donde lo estén haciendo. Plásmenla. Nosotros le vamos a dar un acomodo, una estructura y una sintaxis para que se entienda mejor. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Sé que van a salir muchas dudas cuando lo estén haciendo. Última ¿Sí? pregunta. Adelante. Aquí no es como en un proyecto de investigación de que debe ser corto y que, o sea, que no debe ser tan extenso como que el título o la competencia. No. Aquí lo que no debe ser es redundante nada más. Porque las competencias, cuando ustedes lean las competencias de sus programas operativos, van a ver que hay competencias que son de una página completa. ¿Sí? Una página completa, 2 páginas completas, y así es la competencia. O sea, ustedes pueden poner lo que ustedes, obviamente su competencia será no tan extensa, porque va a ser de una sesión nada más, de una clase. Entonces, si les sale extensa, quitaremos redundancias, sintetizaremos información y la aplicaremos para que cumpla con lo que debe tener. ¿Sí? Bien. Excelente. Si no hay ninguna duda en este momento, la sabrá. Mi WhatsApp está abierto, pueden mandar mensaje en cualquier momento. No tengan miedo, hagan la tarea, súbanla, no van a reprobar. El chiste es que se equivoquen, que vean cómo estábamos, hacia dónde vamos y sin miedo. Lo que sí es que entreguenla. Sí, eso sí, hay que subirla este fin de semana porque luego se me empiezan a retrasar y pues ando correteando y ahí me andan correteando también mis supervisores, ¿no? Entonces, para no meternos en ningún problema, ¿vale? Entonces, bien, se va a quedar grabada la sesión. Que pasen muy buen fin de semana y los vemos el día martes con la unidad 2. Ya pasaríamos veremos ejemplos de sus competencias y pasaremos a la unidad 2. ¿Sale? Entonces, gusto en verlos. Saludos. Hasta luego. Que pasen un buen fin de semana. Gracias, igual.